Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Una vez más le damos la bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión una vez más. Y los que nos han seguido desde el principio, pues gracias por ese seguimiento y esa paciencia que necesitamos siempre para estudiar la palabra de Dios. Una vez más, repito, esperando que el Señor nos bendiga, nos dirija y pueda poner en nuestra boca la palabra necesaria y atinada para su gloria y honra. Vamos a hacer una oración. Padre eterno y Dios del cielo, te alabamos en este momento. Te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, porque nos has dado la vida, Señor, nos has prestado la vida. Y ahora, Padre, nos permites estar aquí dispuestos a servirte, Dios mío, en este sitio, Padre, aquí donde tú nos has puesto para poder enseñar tu palabra, para poder llevar a tu pueblo una palabra viva, saludable, edificante, Señor. Bendícenos, pues, te suplicamos, que tu Espíritu Santo esté dirigiéndonos en cada palabra, en cada pensamiento. Envía tu Espíritu, Señor, a cada vida, a cada oyente y televidente, y que tu presencia prevalezca, oh Dios, sobre toda obra maligna, Señor Jesús. En tus manos nos depositamos en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 22. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Aunque los primeros 5 versículos pues vienen a ser una continuación de lo que veníamos viendo desde el capítulo 21, versículo 9. Es decir, la descripción de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la cual descenderá del cielo. Quiero leerles del capítulo 22, versículo 1 al 5. En el nombre del Señor nos dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí tenemos en este final de estos versículos que acabo de leer, el alcance del reino que saldrá en cuanto a la dirección del mismo se refiere de esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Y dice que será por los siglos de los siglos. Ya hemos dejado atrás el milenio, ya hemos dejado atrás el juicio ante el gran trono blanco o juicio final. También hemos dejado atrás la parte donde Juan ve descender la tierra, la ciudad. Pero ¿a qué tierra ve descender Juan la ciudad? A la tierra nueva. O sea, la ciudad nunca desciende a la tierra vieja. Es cierto que el Señor va a reinar aquí 1000 años, pero no será como en este caso del capítulo 22, que
la Jerusalén nueva desciende a la tierra, sino que es lo que cree la mayoría de los estudiosos bíblicos. En el tiempo del milenio, la nueva Jerusalén, aunque descenderá del cielo, se mantendrá a cierta altura como un testimonio de la habitación de Dios en medio de su pueblo y también de la habitación de su iglesia. Acordémonos que la Nueva Jerusalén es la habitación de la iglesia. Y como la iglesia también va a gobernar con Cristo, pues obviamente por eso nos lleva a la conclusión de que la Nueva Jerusalén realmente estará suspendida en los aires, en algún sitio entre cielo y tierra, y desde allí gobernará la iglesia y gobernará sobre todo el Señor Jesucristo, que tendrá un ayudante en ese reino, que será el rey David, el cual el Señor levantará para ese reinado de los 1000 años. Entonces, como les dije, es una continuidad del capítulo 21, lo que leímos, porque en el capítulo 21 se nos narra también algo parecido. En el 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren salva, ya habla otra vez de naciones. Quiero que ahí tengamos presente ese aspecto, porque ya esto es totalmente literal, hermanos, capítulo 22, completamente literal, y prácticamente lo que dice, eso es lo que dice. De hecho, del versículo 6 para adelante, es un llamado de advertencia ante la cercanía de la venida del Señor y del fin de el orden mundial tal como lo conocemos, porque este será un orden mundial nuevo. Pero todo esto surge después de la segunda venida de Cristo a la tierra. O sea, por eso es que cuando se habla de advertencia y de estar preparados, etcétera, se habla de la segunda venida de Cristo, como leemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 22. ¿Por qué? Porque esa es la apertura de los días ya finales que acontecen en forma consecutiva en un tiempo literalmente corto, la gran tribulación, 7 años, y luego la instauración del milenio, que son 1000 años, pero ya ese será el gobierno de Cristo sobre la tierra. Y luego, al final del milenio, el gran trono blanco ante los últimos que van a ser engañados por Satanás cuando sale de su prisión. Y el Señor interviene ya en un juicio total sobre la humanidad, acabando, esa es la palabra, acabando del todo con el pecado y la rebelión. Esa será la curación de esta sociedad. Entonces tengamos claro, hermanos, en ningún momento dice la palabra que en el milenio la Nueva Jerusalén descenderá. Se toma como un argumento muy acorde con lo que la Biblia nos dice alrededor del milenio, que la Nueva Jerusalén debe estar suspendida entre cielo y tierra, pero aquí cuando haya nuevo cielo y nueva tierra, es cuando la Nueva Jerusalén desciende y se posa sobre la tierra. Recordemos que la tierra nueva y el cielo nuevo van a ser la habitación de Dios con su pueblo. Y realmente es como quien dice, Dios va a transformar este planeta como si fuera un cielo. O sea, será algo verdaderamente hermoso y precioso lo que Dios va a hacer con este planeta, porque no es que Dios lo va a agarrar
y lo va a desintegrar y se perdió esto en el espacio. No, Dios tiene un propósito de que la tierra sea habitada perpetuamente y allí se va a cumplir. Esto tenemos que pensarlo junto con Génesis, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. El hombre tenía allí potencial de eternidad. El diablo interrumpió eso. ¿Por qué Dios sacó al hombre del Edén? Porque Dios nunca se ha propuesto, hermanos, que esta tierra sea habitada por los pecadores perpetuamente. Si Adán hubiera tenido acceso al árbol de la vida allá en el Edén, así como estaba en pecado, caído de la obediencia a Dios, pues hubiera sido un cautivo del diablo por el resto de la eternidad. O sea, si hubiera seguido así, hubiera podido ser eterno, porque comió del árbol de la vida. Pero Dios no lo permitió, porque tampoco iba a permitir que el hombre fuera cautivo del diablo y del pecado perpetuamente. Por eso es que el Señor le tiene un hasta aquí al pecado. El Señor un día le pondrá fin al pecado. Así que no nos preguntemos ahora, hermanos, ¿por qué Dios no hará algo? Tanto rayo que se desperdicia, ¿por qué Dios no le pondrá nombre y se lo tirará a algunos tiranos que hay en la tierra? No, Dios no está apurado ni se mueve como nosotros por pasiones, muchas de ellas bajas. No, Dios tiene sus programas y ha establecido un día en el cual sí juzgará todas las cosas. Para cada asunto de su creación vendrá un juicio, como ya hemos estado viendo en el transcurso de este estudio. En esta descripción se menciona, como dije, las naciones, ahí donde dice el verso 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y también dice que la gloria y la honra de las naciones será llevada a esta ciudad. Y terminantemente dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, es la habitación del pueblo salvado, del pueblo redimido. Y aquí sí se puede unir perfectamente los santos del Antiguo Testamento. Dice aquí en el capítulo 22 ya, que del trono del Señor, de Dios y del Cordero, surgía un río de agua de vida. El agua es vida, como sabemos. Pero acá está hablando en el mismo sentido que se llama el árbol de la vida. Todo árbol también tiene vida. Si no, no podría llegar a ser árbol, ¿no? El árbol en sí también transmite vida, porque puede darnos frutos y otras cosas que son importantes tanto para la vida como para la salud. Pero cuando hablamos del árbol de la vida, es un tipo de Cristo. Es como aquel que fue sembrado en el Edén. Acá está hablando del agua de la vida, que es un río que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, nada menos. Y en medio de la calle de la ciudad, sigue describiendo a uno y a otro lado del río. Aquí también hay algo que no es hiperbólico, es literal. Dice aquí: y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, aquí tenemos la mención del árbol de la vida, pero pónganse a pensar, hermano y amigo,
que es a uno y a otro lado del río que crece este árbol. Es decir, el río este de agua viva, que desciende del trono de Dios. Esto lo vio Ezequiel también. Y transcurren, no sabemos hasta dónde cubra la tierra este río. Seguramente tendrá afluentes que también serán bendecidos. Crece el árbol de la vida a uno y a otro lado, en las márgenes de este río. Lo que quiere decir es que no va a haber un solo árbol de la vida como en Edén, sino que van a haber muchos árboles de la vida. Podríamos hablar de miles y de millones tranquilamente, si pensamos que un río, especialmente este que es un río de agua de vida, pues tiene que ser largo, tiene que cubrir gran parte de la geografía. Recuerden que no es la misma geografía que conocemos hoy, ni siquiera en el milenio será la misma geografía, porque la Biblia dice que los montes, por ejemplo, cambiarán de posición, las islas no existirán en el milenio. Por los juicios anteriores, nada de estas cosas estarán igual. También el monte de los olivos se partirá y habrá un gran valle en el medio. O sea que hay muchos cambios geográficos en el tiempo del milenio, pero en la tierra nueva, con muchísima más razón, ya el mar no existirá tampoco. Así que, ¿cómo fluirá ese río? Pues bueno, algún día lo sabremos si Dios nos lo permite. El árbol de la vida, a cada lado de las márgenes del río, da un fruto cada mes, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, un fruto distinto cada mes, maravilloso, y las hojas de ese árbol eran para sanidad de las naciones. Algunos preguntan si va a haber enfermedad. Bueno, a mí me llama la atención que dice eran para la sanidad de las naciones, hablando en término pasado. Pero también la misma palabra, en este caso sanidad, no es necesariamente de alguien que está enfermo, sino más bien de alguien que necesita terapia después de pasar un tiempo de enfermedad o de alguna imposibilidad que haya tenido, y entonces necesita como terapia, ¿no? Estos árboles que eran de sanidad, de hecho podrán ser en el tiempo de la tierra nueva como aquello que la gente necesita para ser terapiado. Perdóneme la palabra, el verbo este. Es decir, solo el ver el árbol y el ver sus hojas será un motivo como de tener nuevas fuerzas. De eso se trata también el árbol de la vida. El árbol de la vida es comerlo, no sabemos si se va a comer todos los meses de ese árbol, la gente esta que sea salva. Nosotros pues tenemos, el árbol de la vida es un tipo, nosotros tenemos el antitipo. Cristo es la vida verdadera y nosotros estaremos con Él. Pero las naciones que habrán sido salvas necesitarán quizás renovar su experiencia con el árbol de la vida, y por eso está ahí, y por eso es que serán muchísimos árboles que podrán nutrir, que podrán traspasar y trasladar esa vida que ellos tienen a las personas que coman de su fruto, tal como hubiera hecho el Señor con Adán cuando Él lo creó. Miren ustedes, hermanos, qué precioso es esto. Dios no perdió la batalla en el Edén. Algunos creen que Dios perdió la batalla. Dios no la perdió. Dios tenía su plan, permítame decirle, su plan B, que resulta mejor que el plan A. Sin embargo, no olvidó el plan A. El plan A quedó suspendido, en pausa, porque acá Dios lo empata. Y ahora, lo que fue ofrecido a un hombre llamado Adán, le es ofrecido a multitudes
a multitudes que tendrán acceso al árbol de la vida y al agua de la vida. Así que Dios no lo perdió. Allí se demostrará que Dios salió victorioso en todas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estas naciones serán las que heredarán estas bendiciones tremendas. Pero alguien preguntará, ¿cuáles naciones son esas, hermano Soto? Recuerden que hay un juicio de las naciones inmediatamente después de la gran tribulación, a la venida del Señor. En el capítulo 24, verso 31 al 46 de Mateo se describe, es muy conocido porque la gente lo confunde con el juicio final. Dice, serán reunidas delante del Señor todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabros. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabros a su izquierda. Y dirá a los cabros, apartaos malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste agua, estuve enfermo, no me visitasteis, en la cárcel y no fuisteis a mí, etc. Ellos le dirán, ¿cuándo te vimos, Señor? Nosotros nunca te vimos. Pero el Señor les dirá, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos. ¿Cuáles son los hermanos de Jesús? Los judíos. O sea, los judíos son los hermanos, genealógicamente hablando, del Señor. El Señor se llama el retoño de David. Por eso se le llama el hijo de David. Jesús es descendiente directo de David, de la tribu de Judá. Un hombre que, además de hombre, obviamente primero Dios, pero que vino aquí a morir y a sufrir como hombre y entregar su vida para redimir la raza humana. Cristo Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, que es parte de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, el Todopoderoso, como dice capítulo 1 de Apocalipsis. Él, único y verdadero, no hay otro fuera de Él. No puedes poner nadie al lado del Señor porque se daña. El Señor no admite ni corredentores ni corredentoras, ni nadie que le sirva de intermediario, porque la Biblia dice que solo hay un intermediario, uno solo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nunca puede aparecer otro porque la Biblia no da permiso para eso. Solo hay uno y se menciona quién es. Cuando alguien le diga a usted que fulano de tal puede ser intermediario entre usted y Dios, o entre usted y el cielo, o lo que quiera, no lo crea, porque no es verdad, eso no tiene sustento bíblico. El único intermediario, es el Señor Jesucristo. Entonces, las naciones que han quedado después de ese juicio, porque el Señor les dirá a los de la derecha, que son naciones, dice ahí, serán reunidas todas las naciones, obviamente representantes de esas naciones. Y el Señor les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer. Les dice lo mismo, solo que en positivo. Y ellos le dirán también, Señor, nunca te vimos. ¿Cuándo fue que te servimos? Y el Señor les dice lo mismo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerde que Israel estará sometido a la más grande persecución y a las torturas más inimaginables que puede uno pensar. Y
el anticristo volcará el mundo entero contra Israel y contra los judíos en un odio violento, satánico. Así que Israel andará huyendo. Todavía no le ha pasado lo peor a Israel, lo decimos lamentablemente. Todavía lo peor está por venir en el periodo del anticristo, y que ha sufrido, es un pueblo sufrido, nadie lo puede negar, eso es historia. Algunos han pretendido negarlo, pero no se puede tapar el sol con una mano. Pero lo que viene será peor. Cualquier actitud a favor de Israel será recompensada por el Señor. Ahí lo dice la palabra. Entonces, esas naciones que son los de la derecha, llamados también ovejas, entrarán al milenio. No quiere decir que son salvas, pero heredarán el reino milenial y a la vez tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador, que muchos lo harán. Es decir, entrarán a otra dispensación que les permite no solo heredar el reino, sino también la eternidad, porque si aceptan a Cristo son salvos y no serán destruidos en el tiempo cuando Dios ejecute el juicio, porque no se plegarán a las hordas que Satanás convencerá y que serán como la arena del mar después del milenio para que peleen contra Cristo y serán destruidos. Entonces estas gentes heredarán también la eternidad. Los que han pasado el milenio han recibido a Cristo, no recibieron marca de la bestia, tampoco se unieron a las hordas que pensarán que pueden derrotar al Señor y se levantarán contra él al mando de Satanás. El Señor los reprenda. Toda esa gente que se ha guardado permanecerá ya salvo para la eternidad. Israel estará también como nación. De hecho, Israel está profetizado en la palabra del Señor muy claro, que Israel gobernará el mundo, no solamente la tierra de Israel. Desde Israel se gobernará el mundo en el tiempo del milenio. Así que entonces, hermanos, habrán varias naciones que queden como tal. Naciones, no solo individuos, naciones que serán salvas allí en el juicio de las naciones, que serán salvas en el milenio porque aprovecharán que pueden ver al Señor y aceptarlo como Salvador, así como muchos lo rechazarán, se levantarán contra Él, pues muchos también lo recibirán. No es que serán parte de la iglesia, pero por lo menos no irán al infierno, son personas salvas para la eternidad. Y son las que entran a heredar estas cosas terrenas, ese árbol de la vida, esas hojas terapéuticas, esa presencia del Señor visible y sobre todo la eternidad comiendo del árbol de la vida. Tienen que comer del árbol de la vida, del fruto, para, supongo yo, solo es una suposición, esto no lo dice la Biblia, pero supongo yo que tal vez habrá una cuota de fruto, tal vez, supongo también cada año, no sé, o cada mes, porque como cada mes da un fruto distinto, pero esa participación del fruto del árbol de la vida les permitirá vivir eternamente como hubiera vivido Adán. Algunos piensan, ¿y cómo es eso que van a vivir gente en carne y hueso? Bueno, eso usted se lo puede preguntar al Señor, hermanos, pero de hecho así lo dice la palabra, es conforme a la palabra y al testimonio, como dice Isaías, ¿no? Eso es lo que hay que creer y eso es lo que hay que aceptar por la fe. Amados, entonces, yo me imagino estas cosas y me gozo enormemente porque digo, qué tremendo, cómo Dios siempre gana, siempre Dios gana, nunca pierde una batalla. Mire usted, y ahora no es un Adán, son millones
de Adanes y Evas, que heredarán igual que Adán al principio, y el diablo dijo, se lo eché a perder todo. No, no lo echaste a perder, si acaso me está oyendo en algún lado. El Señor te va a ganar y te va a ganar en forma rotunda y completa. Algunos preguntan, bueno, ¿cómo será esto de las naciones? ¿Serán de carne y hueso los que estén ahí, que pertenecen a esas naciones? No hablo de la iglesia, hablo de las naciones estas que estoy diciendo. Sí, serán de carne y hueso. ¿Y esta gente morirán alguna vez? No, allí no habrá muerte. Son gente que no va a morir. ¿Pecarán contra Dios? No. Ya el que entre a la eternidad entra a un ambiente libre totalmente de pecado. Allí ya el diablo estará ejecutado en su sentencia eterna, en el lago de fuego y azufre. Todos los que propugnan el pecado, tanto aquellos que que querían seguir pecando en el milenio, serán talados lo más a los 100 años, ¿verdad? Si ya después de 100 años, en el mismo milenio ya el pecado prácticamente no se verá, o se verá muy poco, excepto al final cuando se revela la humanidad. Pero en la eternidad, en este cielo nuevo y esta tierra nueva, no hay cabida alguna para el pecado. Así que esa gente tampoco pecarán. ¿Podrán comer, podrán beber? Sí, claro, son de carne y hueso. ¿Podrán procrear? Bueno, algunos creen que sí, otros pues lo dudan. Esto no está muy claro, tenemos que ser sinceros. En la palabra hay algunos aspectos que pueden ser esgrimidos, pero tampoco es imposible que así sea, puesto que son personas que vivirán en carne y hueso como cualquiera de nosotros hoy, solo que sin pecado. O sea, el pecado habrá sido eliminado de todo el ambiente que Dios tiene allí. De toda esa tierra nueva y ese cielo nuevo, el pecado va a ser eliminado. Entonces, no habrá ni rebelión, ni pecado, ni maldad. La gente se va a cansar, tiene que descansar. Sí, todo eso es como nosotros. ¿Cómo es que la gente glorificada, como la iglesia, que somos nosotros, y muchos otros santos que serán salvos y glorificados, cómo van a vivir entre gente de carne y hueso? Bueno, nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Hay que recordar eso. No es lo mismo la Nueva Jerusalén que la tierra misma, aunque la tierra será un cielo, como dije antes. Pero la Nueva Jerusalén es la habitación de la iglesia de Cristo, que es un pueblo distinto. Como dice el libro de los Hebreos, somos la compañía de los primogénitos, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos un pueblo distinto por la gracia del Señor. Así que habrá otra dimensión de vida para la iglesia en el tiempo de su glorificación. No así para aquellos que hereden el reino eterno, aunque sea en esta vestimenta todavía, ¿verdad? No están heredando el cielo, están heredando la tierra, pero para ellos habrá un trato como el que Dios tenía para Adán. Recuerden que cuando Adán cayó, él no había probado del fruto del árbol de la vida. Dios se lo cerró el paso de una vez, puso un querubín y unas espadas encendidas y lo echó al hombre del huerto, porque el hombre no podía comer ahora del árbol de la vida. Si comía, iba a vivir eternamente, y ese no era el propósito de Dios. El plan de Dios era otro. No puede el hombre vivir en pecado eternamente sobre esta tierra, hermanos. Ese es el plan de Dios. Por eso o lo redime y lo salva y lo glorifica, como hace con la iglesia, o
quedará expuesto al juicio, quedará expuesto al lago de fuego y a la condenación eterna. Son dos cosas que están establecidas muy claras en la palabra del Señor. Pero Adán no cambió físicamente. Él pecó, pero lo que sucedió fue adentro de él. Murió por dentro y después a su tiempo murió también físicamente. Y se volvió polvo de la tierra, de donde fue tomado. Pero Adán en sí no cambió, no es que era distinto cuando estaba en el Edén, ahora que había pecado y cometido esta desobediencia al Señor. No era lo mismo. Sí, era lo mismo, perdón, no es que era distinto. Entonces, esta gente podrá estar en ese cuerpo como el que tenía Adán, porque será un cuerpo que también va a recibir los beneficios del árbol de la vida, etcétera, del agua de la vida también. Y ahora pues es un cuerpo adecuado para vivir la eternidad. Así que no hay ningún problema en esto de que vivan entre los santos, entre los ángeles, entre los glorificados, aunque no exactamente estaremos todos revueltitos, ¿no? Tiene que haber algunos puntos en que termina uno y empieza otro, ¿no? Pero que podamos tener la comunión, sí, y eso no implica ninguna imposibilidad. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice que el Señor entró a la habitación después de haber resucitado donde estaban los discípulos? Y entró todo cerrado, pero el Señor entró, porque para ese cuerpo glorificado el espacio, el tiempo, la materia no es obstáculo. El Señor cruzó como si aquello fuera un humo que estaba ahí, y Él pasó al otro lado y estaba ya adentro de la habitación. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo distinto a un cuerpo humano, aunque sea un cuerpo de una bendición tan grande como el que tenía Adán y tendrán estas personas. Pero no es un cuerpo glorificado. Sin embargo, el Señor tuvo comunión, hasta comió y bebió con ellos, caminó con ellos, etc. No hay una separación de que este es glorificado y este no, y por eso no puede haber. No, ese no existe, de acuerdo a lo que conocemos de la palabra. Ángeles, arcángeles, el Señor mismo, etc., han tenido comunión con los seres humanos a través de la historia. Bueno, seguimos adelante porque terminamos hoy, hermanos, con el capítulo 22. Y me dijo, bueno, aquí dice el verso 5, que no lo quiero dejar, 4 y 5, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Más o menos es lo que también nos dice en la parte anterior. Verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tenemos aquí una expresión de advertencia, ¿verdad? Pero antes de eso se le da énfasis. Esto es también llamativo y es glorioso, hermanos. Al hecho de que se enfatiza, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, que va a acontecer, va a acontecer. Si son palabras de Dios, no hay necesidad ni de decir que son fieles y verdaderas, pero cuando lo dice es porque Él quiere recalcar, quiere que nosotros seamos como grabados con estas palabras que Él está diciendo aquí. Y entonces también le dice, he aquí yo vengo pronto. Mire, esta palabra, porque esta palabra, he aquí, yo vengo pronto,
es la advertencia de que estamos hablando. He aquí, vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y antes de esto, estas palabras son fieles y verdaderas. Y establece que Él ha enviado su ángel, como vemos desde un principio, para enseñar todo esto. A Juan se le dice algo que es llamativo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Saben que esto también se enseñó ya. Juan quiso adorar antes de este al ángel también. Y ahora ante este se postra para adorarlo. En las dos veces el ángel le dijo, no puedes hacer eso. Adora a Dios. No se puede adorar ni siquiera un ángel, ni siquiera el arcángel Miguel o Gabriel, ningún ángel, cuánto menos un hombre, cuánto menos un muerto. No se puede. Es una enseñanza gravísima la que ha heredado el mundo con esto de adorar cosas. Y se adoran reliquias, ¿verdad? Y se llevan por todo lado y se adoran. La gente los adora. Se adoran ídolos. Son cosas que Dios abomina, hermanos. Tenemos que decirlo a los cuatro vientos. Ya poco se oye hablar de esto en los púlpitos evangélicos. Pero es una verdad siempre activa. La idolatría es pecado delante de Dios. Y es uno de los pecados más abusivos que hay, porque desplaza a Dios, cambia a Dios por cualquier cosa. No se puede adorar ningún ser humano muerto o vivo, ni tampoco ningún metal, ninguna imagen, ninguna luz. Hay gente que cree que porque oyó una luz y la luz le habló algo, ya, y eso es más que Dios. No se equivoque, eso no es así. A uno que conoce la Biblia le pueden hablar 10,000 luces, pero no le hace ningún caso. ¿Sabe por qué? Porque conoce la Biblia y sabe que no puede adorar ni prestar ningún tipo de reverencia a ninguna de esas cosas. Porque una luz no es Dios. La palabra del Señor dice claramente a quién es el que hay que adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Entonces, Juan no le permitieron adorar. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y luego le dice algo que es muy interesante. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si usted lee el capítulo 12 del libro de Daniel, versos 3 y otros más, va a encontrar que Dios, a través del ángel, le dice a Daniel, sella estas palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque esto es para el tiempo del fin. No era para el tiempo de Daniel. Daniel quería averiguar qué era. Y hasta hizo preguntas y todo. Pero el ángel le dice, Daniel, sí, le contestó un poquito algo, pero después le dijo, tú vas a ir a descansar, vas a descansar en el polvo y al final te levantarás. O sea, en otras palabras, esto está muy lejos de ti, no es para ti, no es para tu tiempo. Sin embargo, a Juan le dice, no selles la palabra de esta profecía. O sea, el no sellarla implica publicarla, expandirla, decirla como una advertencia. Y definitivamente, hermanos, eso se debía a que si a Daniel se le dijo, porque el tiempo, esto es para el tiempo del fin, a Juan se le dijo, este es el tiempo del fin.
con esa palabra. Juan entendió que sí vivía en el tiempo del fin. Y le dice: el tiempo está cerca. Y luego usa una palabra fuerte: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Al rechazar esta oportunidad y esta advertencia que Dios hace aquí, hermanos, el Señor mismo hablando: he aquí yo vengo pronto. Esa es la advertencia de Él. El que la cree y la recibe, pues se santifica. Solo el recibirla se santifica, se purifica. Pero el rechazarla te deja totalmente en la impiedad. El rechazarla te hace más impío y te hace más injusto. Así que por eso está intercalada esta palabra entre la advertencia que el Señor hace de que Él viene pronto y que hay que esperarlo, que el tiempo está cerca, y también a Juan que se le dice: no selles la palabra, porque esto, mejor dicho, es ya, ¿verdad? Ahí es que aparece: bueno, el que es injusto, pues siga. El que es impío, el que es pecador, pues bueno, siga, porque ya no hay, se va a enredar más, se va a contaminar más, porque no va a aceptar la advertencia de Dios. Pero el que es santo, el que practica la justicia, muy por el contrario, se va a profundizar más en estas cosas de Dios, porque entiende lo mismo: el tiempo está cerca. Y ahí viene versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y se presenta una vez más, como se lo ha presentado desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Ahora en el final, el 22, nos dice igual: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No ha perdido una batalla. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios tiene el control, que el Señor tiene el control de todo. De todo. Al Señor no nos sorprende nada de lo que está pasando. A nosotros sí, como humanos. Pero al Señor no nos sorprende nada, hermanos. Mire usted, al final Él emerge, al final de la gran tribulación, del milenio, de los juicios, etcétera, Él emerge igual. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, todo lo controlo. Yo estoy en el trono. Bendito sea el Señor. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados. ¿Cómo se lavan las ropas? Las ropas es, pues, lógicamente, la forma como somos vistos, ¿no? En este caso por Dios. La única sustancia que puede lavar las ropas, la vida, de pecado y de maldad, es la sangre de Cristo. No hay ninguna otra sangre que pueda hacerlo, ni hay ninguna otra persona que pueda. En eso también el Señor es absoluto, hermanos. Solo Él fue a la cruz, solo Él murió, solo Él sufrió por nosotros. Y aquí claramente el que lava sus ropas con esa sangre, es decir, lo acepta como Salvador, Él tiene el derecho. Tal vez es una palabra muy fuerte si tenemos en cuenta que el hombre no es nada delante de Dios, pero no se basa en el mérito del hombre, se basa en el mérito de la sangre de Cristo, y te da un derecho aceptado perfectamente por la justicia divina, por la justicia celestial, que te dice: ese es salvo, tiene el derecho de entrar, porque sus ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero también dice, verso 15, mas los perros estarán fuera. Estos son los perros de dos patas. Los malos obreros. Eso está en Filipenses, bien clarito, hermanos, que no tengo mucho tiempo, pero usted lo puede buscar en el capítulo 3, versículo 2. Los perros son los perros de dos patas, es decir, los malos obreros. Gente que ha difamado la obra de Dios, gente que, habiendo gustado de la bendición y de la buena mesa de la obra del Señor, ahora se han levantado contra ella. Cuidado, cuidado. No quiero juzgar a nadie porque no soy llamado a eso, pero cuidado. Uno puede engañar a todo el mundo si quiere, pero a Dios nadie lo va a engañar. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Óigalo bien, usted que usa la mentira, hermano, cuidado. Hay varias listas de gente que no entrará. Esta es una adicional. Si vamos a unir todas, pues vamos a encontrar que por donde quiera que el pecado se manifieste, hay un reproche y condenación de parte de Dios y su palabra. No cojan las mentiras como cosa liviana, queridos hermanos, y mucho menos acostumbrarse uno a mentir y que hasta lo conozcan como mentiroso, porque el problema es que el mentiroso cree que todo el mundo le cree sus mentiras y hasta él se las llega a creer, o ella. Y no es así, o sea, no todo el mundo va a creer las mentiras. Tarde o temprano te pillan. Tarde o temprano dicen, ese es un mentiroso. Y la verdad es que ese es el mote que le ponen. Un mentiroso, una mentirosa. Que no se oiga de un cristiano verdadero, hermanos, tal cosa. Que nos puedan conocer como gente que habla verdad, que dice las cosas que son como son. Mejor, si va a mentir, mejor no hablar, mejor no comprometer nuestra palabra, porque la palabra dice, vuestro sí sea sí, o sea, que sea sí, y vuestro no sea no, que sea un no. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que a Dios le agrada. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Títulos que tiene el Señor. Aquí se añade estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora viene esta culminación del libro, donde dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, el Señor te está invitando a decir, ven. Y yo creo que el verdadero cristiano, la iglesia del Señor, tiene que estar esperando a Cristo. Y tiene que decir esto. Por eso aquí lo dice, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y entonces el que oye diga, ven. Que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida. El que quiera. El que tiene sed. O sea, es algo abierto. No es que alguien está predestinado a tomar y otro no. Otro está predestinado a que crea y otro está predestinado a que no crea. No, olvídese de eso. Eso no es así. Que si Dios sabe, claro que sí sabe. Y en su presencia, es decir, en su conocimiento previo de las cosas, Él sabe quién y quiénes creerán en Él. Sería impropio y totalmente inverosímil decir que Dios no sabe. Pero eso está muy distinto. Hay un abismo de diferencia entre ese concepto y decir que Dios te predestinó mediante un decreto a que no creyeras.
y Dios te predestinó mediante otro decreto a que si creyeras. El que es salvo se decretó que fuera salvo, y el que no, igual se decretó que se condenara. Eso no está en la palabra de Dios. La salvación se recibe por medio de Cristo a través del libre albedrío, que hace una decisión de creer en el Señor. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Es una acción nuestra. Algunos dicen que el hombre no es capaz de creer o no creer porque no tiene nada bueno. No voy a defender la naturaleza pecaminosa del ser humano, pero el hombre puede creer de acuerdo a la Biblia. Si no pudiera hacerlo, no lo dijera como requisito esencial para uno ser salvo. Sí puede creer en una decisión propia, y todos la hemos hecho. Todos hemos hecho esa decisión. Entonces, verso 18, otra advertencia gravísima. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿Por qué le quitan el nombre del libro de la vida a alguien que estaba escrito ahí? Alguien que era salvo porque estaba escrito en el libro de la vida. Dice aquí: el que le quita o el que le añade, el Señor quitará su nombre del libro de la vida. Como cuando Moisés le dijo: Señor, perdona a este pueblo, porque tú dices que lo vas a destruir. No, perdónalo, Señor. Y si no lo vas a hacer, ráeme a mí de tu libro. Pero Dios le dijo: no, Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Acá vemos a unos que pueden ser raídos del libro porque le han quitado o le han añadido a la palabra de Dios. Cuidado, mis hermanos, esta es una advertencia muy seria, y no sé si en este tipo de pecado quepa el arrepentimiento o no. No me atrevo a ir hasta allá, pero lo que dice aquí del que le añade y le quita es algo muy serio. Por eso hay que tener cuidado. Queridos hermanos, si alguno me oye y es un traductor de la palabra, ahora juegan los traductores con la traducción de las Escrituras. Manténgase firme, hermanos, en esa versión amada que usted tiene, y no ande oyendo propagandas y cosas raras. Todavía en la versión de Reina Valera del 60 nosotros nos entendemos muy bien con ese español que surge de allí, ¿verdad? Y aunque hay uno o dos puntitos, pero es una cosa casi imperceptible. Pero hay traductores en otras versiones modernas que han cambiado, por ejemplo, la palabra sangre por muerte. Yo estuve en una gran sesión de gente experta, no porque yo lo fuera, sino porque fui invitado a estar ahí. Yo fui, y había muchos traductores, conocedores del griego, del hebreo, del arameo, gente que conocía de idiomas, y estaban tratando de convencer, porque iba a salir una versión nueva de la Biblia, y entonces ellos querían hacer ver que uno de sus grandes obstáculos son las tradiciones idiomáticas que nosotros tenemos y atesoramos, que cada quien es muy celoso de su idioma, etcétera, tratando de adornar. Y entonces yo tuve que ponerme en pie, hermanos, y con todo respeto le dije al experto: eso está bien, yo sé que sí hay en muchos ese error de creer que una cosa se dice así y no es. Eso está bien, y sería bueno que gente como ustedes nos aclaren. Pero ¿por qué ustedes en esa versión que está usted promoviendo cambiaron la palabra sangre por muerte? Es que no son dos cosas iguales. O sea, ahí no vamos a hablar de
de un desliz idiomático, de tradición. No, ahí estamos hablando de un concepto. No es lo mismo sangre, donde dice que el Señor Jesucristo derramó su sangre en muchas partes de la Biblia. No es lo mismo decir eso a decir que Cristo murió o que somos limpios a través de la muerte de Cristo. Porque si Cristo no hubiera derramado su sangre, de acuerdo a la Biblia, no habría remisión de pecado. La Biblia lo dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si el Señor hubiera muerto en otra forma y no derramando su sangre, no hay salvación. Eso es simple. Entonces no se puede cambiar la palabra muerte, la palabra sangre, por muerte. Yo no puedo decir, la muerte de Jesucristo me limpia de todo pecado. No es lo mismo que decir, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Son dos cosas que cambian. Es decir, el concepto son dos cosas distintas. La muerte no necesariamente implica derramamiento de sangre. Y entonces, bueno, gracias a Dios que hubieron otros hermanos, compañeros del ministerio de distintas denominaciones que se pusieron de pie también y dijeron, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor Soto, y otro allá, y la cosa es que el traductor no pudo seguir con su argumentación. Hermanos míos, porque este es un peligro cuando se cambia, cuando se le corta el concepto a la Biblia, ahí se le está añadiendo o quitando. Por eso yo he sido cuidadoso aquí algunas veces en decir, esta es una idea mía, hermanos, o esto otros lo ven de esta manera y de esta, nosotros lo vemos de esta forma, para mantener un equilibrio, hermano. Número uno, porque no creemos que somos absolutos en el conocimiento de la verdad. Dios nos libre de eso. Pero sí, Dios nos ha dado sabiduría para entender lo que Dios nos quiere revelar en su palabra. Entonces dice que el que le quita, Dios quita, Dios también le quita su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire cómo termina el libro de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio, ¿no? Que es Cristo que envió su ángel para esto. Ciertamente vengo en breve, siempre será en breve, hermanos. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto le responde Juan y le responde la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. Una iglesia que no se ha materializado, que no ha hecho su cielito aquí en la tierra, que entiende que el reino nos espera, que no es que nosotros se lo vamos a hacer al Señor para entregárselo y decirle, aquí está el reino. Se lo ganó la iglesia. No. Nosotros esperamos ese reino del Señor. Así que nuestro reino no está aquí, como le dijo Jesús a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Seguro que Pilato pensó entre él mismo, dijo, pues este es otro loco fanático de esos que hablan de un reino de cielo. Y lo mismo que dicen de nosotros cuando hablamos de nuestra esperanza, ¿no? Ya viene con esas ideas arcaicas, etcétera. Pues esas ideas arcaicas vamos a seguirlas predicando hasta el fin de nuestra vida, y también lo va a predicar la iglesia hasta el fin de nuestra vida, no importa cuántos callitos tengamos que pisar. Es decir, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a predicar esta palabra hasta el final, con la ayuda del Señor, porque Dios nos ha mandado a eso. El saludo final es el nuestro siempre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos míos, quiero decirles que estoy muy agradecido con el Señor por haberme permitido compartir con ustedes la palabra. Una vez más quiero decirles que sí, hay mucho material
en Apocalipsis que pues no he tocado mucho de ese material, que a veces nos enredamos tanto en lo que interpreta esta línea, en lo que dice el otro, en cuestiones históricas, en fechas, y entonces embotamos un poco a la gente más sencilla de la obra, que son los más, hay muchos que son profesionales acostumbrados a estudiar desde la universidad, y son gente que ya tiene la mente como afinada para eso, pero la mayoría del pueblo no. Entonces, he tratado de ser sencillo y muy literal en este estudio para que le llegue al pueblo una idea un poco general, ciertamente, pero que ya es una guía importante para el estudio del libro de Apocalipsis. No le tenga miedo al libro de Apocalipsis. Yo he oído hasta obreros decir, hermano, yo no entro ahí porque le tengo miedo. No le tenga miedo, hermano. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene una bienaventuranza que dice el mismo Señor. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía de este libro. O sea, una bienaventuranza particular sobre el libro de Apocalipsis. Algunos hermanos me han dicho, no miento, algunos me han dicho, a nosotros, ¿por qué no presenta esto en un folleto o algo así parecido? Y entonces, realmente yo no empecé, cuando empecé a dar este estudio hace ya meses, en que quedara de esa manera escrito, pero hubieron hermanos que se sintieron inquietos sobre esto y terminaron pues convenciéndome de que hagamos un folleto, y próximamente, si Dios quiere, vamos a completarlo. No sé cuándo, pero ya lo hemos empezado a elaborar con la ayuda de varias personas que han sentido esa carga y me han dicho, hermano, cuente conmigo. Y ahí hay gente hasta profesionales en la materia de esta de acomodar las palabras y hacer las cosas pues como debe ser en términos bibliográficos, que me han dicho también, hermano, cuente conmigo, etcétera, y yo les agradezco muchísimo. Probablemente sí los necesite para que quede algo allí para una guía, ¿verdad? Hay otras guías, está el libro del hermano Ortiz, es perfecto también, digo también porque hay muchos otros más, ¿verdad? Hay tratados del libro de Apocalipsis muy exhaustivos, pero muy profundos y teológicos, que presentan con mucha mayor amplitud algunos aspectos que yo solo pasé por encima, pero vamos a tener esa oportunidad, si Dios lo permite en su momento, de ofrecer esa alternativa, ¿verdad? Si alguno estuviera interesado, pues que lo pueda adquirir y tenerlo allí como una guía, como una consulta. En los asuntos diametrales del libro de Apocalipsis, esa es la posición del movimiento misionero mundial. Hay asuntos que son diametrales. No voy a volver sobre lo mismo, pero eso no se sujeta a quien cree una cosa o quien la interpreta así o así. Es como es, porque sí hay puntos que están claramente señalados, bíblicamente hablando, correlacionados, etc. Lo otro que quería decirles es que probablemente estudiemos dentro de algún tiempito, no muy lejano, y aprovechando este tiempo de pandemia, hermanos, porque normalmente hablando era casi imposible por los numerosos compromisos que hay en la obra del Señor. Tenemos que estar ahí en un lado y en otro, y ayudando, reuniéndonos con obreros, en convenciones, en retiros, etc. Y era prácticamente imposible, casi imposible. Pero ahora, aprovechando este tiempo, ya ven que hemos podido preparar esto que hemos traído. Hemos hecho consultas, obviamente, de otros
aportes bibliográficos que hay en la obra del movimiento. Y hemos seguido, ¿verdad?, la línea, dándole, obviamente, la tónica que Dios nos ha indicado, como ya lo he dicho. Entonces, estoy pensando, porque me lo han solicitado también, hermanos, el libro de Daniel, traerlo también en esta forma de estudio. Es un libro bien sencillo también de explicar, porque todo se correlaciona muy bien con una parte de Apocalipsis que, si entramos, si Dios lo permite que hagamos eso, ustedes van a darse cuenta que sí hay una similitud en muchas de las cosas del libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Además de la parte histórica, ¿verdad?, del libro de Daniel, que es muy interesante. Está la parte histórica y la parte profética, que es la que más nos interesa a nosotros. Así que, amados, les pido que estén orando por estas cosas, y si Dios nos permite, pues ese es nuestro plan para mediano plazo. Que Dios me les bendiga. Muchas gracias por habernos seguido. Hemos tenido palabras de estímulo, muchísimas, un que otro comentario que pues no le ponemos mucha atención porque no es un comentario que quiera edificar, ¿verdad? Pero no, si hablamos de 99.9%, son comentarios positivos de bendición, y ese es mi deseo, que Dios bendiga a través de este estudio al pueblo, y es lo que hemos oído mucho a través de los distintos medios y plataformas de redes sociales. Gracias también a Betel Televisión por habernos concedido este valiosísimo tiempo a través de Betel Televisión y sus satélites, que lleva este programa prácticamente a la redondez de la tierra. Muy importante, porque hay mucha gente en otros países que nunca habían oído el libro de Apocalipsis explicado así paso por paso y en forma consecutiva, y han estado contentos siguiendo estos estudios. A todos, mil gracias, hermanos, que Dios les recompense. Acá a Elías, a mi hija Daisy, que han estado detrás de las cámaras ayudándome en el aspecto técnico. Aquí han estado y su colaboración también ha sido muy valiosa y muy importante. Los equipos que han usado son muy buenos también, así que gloria a Dios por ellos, que Dios les bendiga y les recompense. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad gloriosa que nos permites de poder estar aquí, Señor, dándote gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias porque nos has permitido concluirlo en el día de hoy, y ha sido una victoria, Señor. Gracias por la atención de miles y miles de hermanos en todo Panamá y en todo el mundo, Padre, donde llega la señal de Betel Televisión. Bendícelos a todos, Señor, que podamos ver el libro de Apocalipsis en una forma más fluida, más sencilla, y que podamos ver no el peligro de enredarnos ni de equivocarnos, sino ver allí tantas cosas que perfectamente son calificadas de bienaventuradas por tu misma palabra, Señor. Bendice a tus siervos, los pastores. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Mira al que está enfermo, sánalo, Padre, con tu poder. Mira al que está afligido, el que está triste, el que está sin fuerzas. Dale hoy nuevas fuerzas, Padre. Mira al que está de luto, quizás, Señor, que ha perdido un ser querido, tal vez hasta producto de esta pandemia, Señor. Dale el consuelo que necesita, que solo tú puedes dar, Padre. Lo dejo en tus manos, Señor. Gracias por habernos ayudado a todos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.
El mundo se detuvo en el 2020. Un virus microscópico paralizó a millones de personas en más de 80 países. Pero la palabra de Dios siguió fluyendo a través de Betel. Millones de hogares fueron edificados con la señal del Evangelio a través de nuestra señal. Nos mantuvimos unidos en oración, sabiendo que Dios responderá a nuestras peticiones y sanará nuestra tierra. Esta es una obra que no se detiene. Por eso, queremos que nos ayudes a seguir siendo de bendición para los 5 continentes. Puedes colaborar con nosotros efectuando tu aporte en las siguientes cuentas. Betel nos une. Wondrous grace to me hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me he did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day.